Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. El Evangelio es el mensaje del reino de los cielos, es la carta enviada por Dios para que todos los que estén dispuestos a vivir bajo su cobertura lo escuchen, lo entiendan y lo crean. Lejos de ser el soporte de una religión que aleja al ser humano de Dios, es un estilo de vida bajo su gobierno. Es una manera de vivir que acerca a quien cree al reino eterno del amor. El evangelista Mateo narra que cuando Jesús comenzó su ministerio, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Arrepentirse en griego es la palabra metanoia, que implica un cambio de proceder. Es un comprender desde la reflexión moral que nos lleva a cambiar de opinión, de manera de pensar y por ende de manera de vivir. Y cuando dice que se ha acercado, usa la palabra engizo, que lo que pretende es explicar que Dios no está lejos para buscarlo mediante la práctica de ritos y cultos religiosos, sino que está cerca de cada uno, para que mediante la manera de vivir conforme a sus principios le podamos dar la honra y la gloria que le pertenecen, pues de Él es el reino, el poder y la gloria por todos los tiempos. Amén. Pelando una naranja, me di cuenta que las semillas son unas pocas. Y entonces revisé las uvas, las manzanas, las peras, las papayas. Y observé que todas las frutas tienen un número de semillas determinado, fácil de contar, inclusive la papaya, que tiene muchas. Unas tienen más semillas que otras, pero siempre sabrás cuántas semillas tiene una fruta. Entonces llegó a mi vida la pregunta: ¿acaso alguien sabe cuántas frutas tiene una semilla? Bienvenidos a esta nueva serie de las buenas noticias. Semillas, una razón para nuestra fe. Estaba ansioso de poder reiniciar con esta tarea que me ha sido encomendada desde los cielos y que solo pretende que quien escuche entienda y así logre alcanzar la vida abundante que el Señor nos vino a traer. Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10-11. Durante sus casi 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesús usó de parábolas para enseñar el Evangelio. Y antes de adentrarnos en esta serie, quiero explicar qué es una parábola literaria y cuál es el objetivo de ellas en la prédica diaria del Evangelio. Pues durante los próximos días estaremos escuchando historias cotidianas que nos llevarán a comprender verdades eternas que solo se revelan en nuestro espíritu cuando pasamos por el filtro de la fe, lo que sucede en nuestro mundo real y natural. La parábola es una forma literaria que consiste en un cuento o un relato figurado del cual, por analogía, se deriva una enseñanza
relativa a un tema que la gente no lo tiene tan claro. Esta manera deja al escucha la libertad de interpretar, entender y creer. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación creíble. En griego se usa la palabra parábole, que significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de compararlas. Eso era lo que hacía el Señor cuando les hablaba. Desde este punto de entendimiento es que nosotros debemos ver lo que los evangelios expresan, pues ellos con claridad dicen que Jesús enseñaba con parábolas. Con muchas parábolas les hablaba la palabra hasta donde ellos podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Mateo 4, 33 y 34. Es por eso que Dios a algunas personas nos ha encargado la tarea de enseñar su palabra, para que así como el Señor hacía con sus discípulos, nosotros podamos hacerlo y Él pueda revelar verdades a los que tengan la mente lista y el corazón dispuesto, y así transformarle por entendimiento su manera de pensar y de vivir. Porque es que la fe sin entendimiento es superstición, y Jesucristo no es una creencia, es una verdad. No es una superstición, es una manera de vivir. Una vez sus discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió: porque a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí, y yo los sano. Mateo 13, 10 al 15. Es muy importante que entendamos esta respuesta del Señor, pues revela su doble propósito al usar historias de la vivencia común como analogías a verdades celestiales. Y es revelar la verdad a los que querían conocerla y ocultarla a los que eran indiferentes. Así que él hacía un relato de la vida en el contexto cultural e histórico del pueblo al que les estaba hablando, para que así por comprensión pudieran establecer un principio eterno y decidir qué hacer con él. Bien sea entenderlo y aceptarlo para ponerlo en práctica, o desecharlo y burlarse de la teoría loca de su cuento de amar al enemigo como al prójimo y a los dos como a sí mismo, o de poner la otra mejilla, o de perdonar al hijo que dilapidó la fortuna del padre, o de construir sobre una roca, o de llevar la carga una milla más, o en fin, más o menos unas 35 historias o parábolas de Jesús registradas en los evangelios, que son solo el ejemplo del poder transformador de una historia de la vida pasada por el filtro de la fe. Es ese el propósito de esta serie: Semillas, una razón para nuestra fe. Yo me coloco en manos del Espíritu Santo para que cada historia se amolde a la necesidad de entender de quien la escuche, y sea Él dando la explicación de la parábola que nos traiga vida a partir de una verdad liberadora. El Señor dijo que los ojos y oídos de este pueblo estaban cerrados y escuchaban pesadamente y veían entre sombras. Esa pesadez y esa oscuridad es la carga religiosa que nos han enseñado. El Mesías citó a Isaías cuando dice de parte de Dios que, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que se le ha sido enseñado. Por eso volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso. Quedará deshecha la sabiduría de sus labios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Isaías 29,
13 y 14. Es que la práctica religiosa nos encierra en un cerco de hipocresía que nos hace hablar de Dios, pero deshonrarlo con nuestra manera de vivir. Y nuestros oídos se cierran a la verdad para no escuchar, y así nuestra visión será nublada y nuestra confianza será muy pobre, al igual que nuestra obediencia. Las redes sociales y muchas maneras de comunicación humana están usando el nombre de Dios, mensajes de fe y de esperanza y de bendición y de fortaleza, que si bien es cierto son necesarios para mantener el ánimo, no son la verdad que refleja nuestra relación con Dios. Porque esa misma persona que en la mañana envía un mensaje está hablando mal del otro, juzgando, condenando y maldiciendo, igual que quien lo recibe. ¿Qué honra más a Dios? ¿El culto aprendido o la obediencia decidida? El profeta Samuel le dijo al rey Saúl: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Primera de Samuel 15:22. Eso es darle honra de labios, pero no de corazón. Dios quiere que lo honremos con nuestra manera de vivir. Dios quiere que lo honremos con nuestra manera de actuar. Dios quiere que lo honremos con nuestra forma de enfrentar cada día nuestra vida. Este es el punto en donde el ladrón entra, que solo vino para hurtar, matar y destruir. El ladrón, kleptes en griego, que además del significado literal de quien roba, tiene una traducción espiritual de quien es falso maestro. De ahí se deriva la palabra latina kleptomanía, que es ese impulso no controlado de robar. En el caso espiritual, es ese impulso motivado por el intelecto, el egoísmo y el diablo, que desea mantener el alma cautiva en la práctica religiosa para que no se abran los ojos y los oídos al entendimiento de la verdad, y así la gente entienda y sean sanados, dijo el Señor. Es tiempo de abrir nuestros ojos y nuestros oídos a la fe, que cada una de las enseñanzas, de las parábolas que logremos compartir en este tiempo de estas semillas, sean ese paso para que cada día abramos más nuestros ojos y nuestros oídos al Señor. Ora conmigo. Amado Dios, colocamos este tiempo en tus manos. Que vengan a nosotros tus enseñanzas y que nuestros oídos sean abiertos y nuestros ojos sean limpiados para escuchar tu palabra y ver tu verdad, y entonces recibir la vida abundante que tú viniste a ofrecer. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.